global, pero todos con el mismo fin, que es un poco agilizar y facilitar el trabajo a las personas profesionales que trabajan en distintos ámbitos, así como para la ciudadanía en general. Tras conocer un poco más los detalles de estas experiencias y antes de abrir el turno de preguntas, voy a plantearos un par de preguntas para que nos instruyáis un poco. La primera sería, ¿cuáles son los aprendizajes que destacaríais? Porque, bueno, hemos visto un poco esto que sería un poco el resultado, ¿no? Pero, bueno, este es el resultado de unos trabajos arduos, largos, no tan simples. Entonces, os agradecería que nos comentarais un poco en ese camino cuáles son las cosas que más destacaríais, cuáles son los aprendizajes, ¿no?, que os habéis quedado. Por ejemplo, David, ¿sí? En primer lugar, al abordar este tipo de proyectos, empezar por el problema, no por la tecnología. Nosotros no nos sentamos pensando, a ver, ¿qué inteligencia artificial vamos a utilizar? ¿Machine learning? ¿Redes profundas? ¿Cuál vamos a utilizar? Porque está de moda y parece que, como has dicho antes, parece que has sido tú, Isidro, parece que se tenga que utilizar la inteligencia artificial en todos los casos y no es así. A veces lo complicas más, ¿no? Con quien nos sentamos fue con los técnicos de servicios sociales para entender bien el problema. Y si el proyecto ha tenido tracción y ha tenido éxito, es pues no porque utilice el último modelo de lenguaje de LLM que existe en el mercado, sino porque resuelve un punto de dolor, como decía también el compañero, ¿no?, que tensionaba los servicios sociales. Eso es una cosa que creo que es importante a la hora de abordar este tipo de problemas, ¿no? Después, otra cosa que también ha salido, que es que sin datos no hay automatización. En nuestro caso, los datos estaban ahí, porque estaban en las bases de datos de interoperabilidad, eran suficientes y tenían calidad. Había una barrera para conseguirlos, pero los datos estaban ahí. Y pudimos avanzar rápido, pero esto no siempre es así. Los datos son la gasolina de la inteligencia artificial y si son escasos, están sesgados o no son de calidad, pues el resultado va a ser malo, como ha comentado Isidro, ¿no? Y dicen los ingleses, garbage in, garbage out, ¿no? Si entra basura, sale basura. Después también que la tecnología no suele ser el problema en estos casos, porque la inteligencia artificial está ahí. O sea, hoy en día casi es una commodity. Cógete el lenguaje LLM que quieras, ¿no? Todos los puedes utilizar. Los problemas y las barreras que hay, que las va a haber, y que, bueno, os he enseñado unas cuantas, os he mostrado unas cuantas en nuestro caso, pues suelen ser siempre legales o organizativas. Entonces, pues la gestión del cambio, evidentemente, y las jurídicas, ¿no? Pues, por ejemplo, pues que el proyecto tenga una garantía jurídica, ¿no?, del resultado de que se está obteniendo, ¿no? Y también la estandarización y la confianza. La estandarización, ¿por qué lo digo? Porque como está de moda la inteligencia artificial, parece que todo el mundo la tiene que aplicar y además para hacer lo mismo. Y tenemos un montón de ayuntamientos o entidades que están intentando resolver el mismo problema. Bueno, pues igual lo mejor es estandarizar y que una entidad supramunicipal, y aquí entramos, por ejemplo, nosotros o las diputaciones, pues creen una solución común y no se reinvente la rueda ni se malgasten recursos públicos en este sentido. Y luego la confianza, que también se ha hablado mucho de ella, ¿no? Que es muy importante, o sea, no es tanto que el sistema funcione, sino que se pueda explicar y se pueda defender y que los resultados que obtiene pues sean entendibles para la ciudadanía y para los trabajadores que los utilizan. Gracias, David. Y en vuestro caso, ¿cuáles son los aprendizajes que destacaríais? Bueno, yo aparte de apoyar todo lo que dice mi compañero David, yo me planto un poco más en la parte del que va a la Dirección General de turno, al servicio de turno, hablar con los jefes de servicio, hacer las encuestas y me encuentro pues que evidentemente pues por un lado pues yo siempre pongo las diapositivas cuando hacemos alguna formación, la típica diapositiva en la que uno viene con una rueda de redonda y hay gente empujando una rueda con un carro que lleva la rueda cuadrada. Oye, parar un segundo, no tenemos tiempo. Pues entonces eso es lo que me encuentro y muchas veces pues claro,
encontrarme con el funcional, empezar a intentar convencerlo de que esto tenemos que parar un poco, tenemos que mirar y ver en qué te podemos ayudar. Y la parte mía, pues en los últimos 5 o 6 años que llevo en la simplificación administrativa, porque antes estaba en sanidad, en la parte de auditorías, pero bueno, la cuestión más o menos es identificar, en la parte que me corresponde, identificar a aquellas personas que tienen las ganas de trabajar, de propiciar ese cambio, intentar, pues como todo, luego extenderlo, porque al final el de al lado quiere lo que esa persona tiene. ¿Me puedes poner a mí ese trámite telemático o esa pues oye, es muy importante identificar tanto a los stoppers, a las personas que no hay manera porque están ahí, todos son problemas, como a las personas que sí que quieren trabajar y competir. Y yo generalmente me suelo centrar en las personas que quieren trabajar, y a los stoppers, pues ya, o a mi director general o lo que sea, digo, Fran, habla tú con él o habla tú con ellos. Yo me voy a dedicar con estas personas a trabajar, porque siempre considero que entre el 0 y el 100, el llegar al 1 o al 2 es un avance. Es que hay gente, estos stoppers, por ejemplo, que estamos diciendo, siempre quieren llegar al 100. Oye, mira, perdona, es que antes de saber correr tienes que saber andar. La información que decimos de los datos, cómo la tienes suelta, no está la calidad del dato, que tampoco he salido por la calidad del dato de la información. Todo ese tipo de trabajos son los que primero debemos tener y después pasar al nivel 1 de telematización, nivel 2, 3, 4, hasta llegar al 5. Pero hay que ir paso a paso y cada uno tiene un problema. Y en cada sitio hay un problema. Entonces, yo de la parte mía que me corresponde de las personas, que es con las que yo me relaciono cuando vamos ahí, pues intentar coger a las personas que tienen ganas de trabajar, que hay muchas, pero hay que saber identificarlas y también ser un poco martillo pilón, cada semana, cada 15 días, o lo que sea, sus revisiones, sus cosas, planificar, evaluar y comenzar por lo fácil. Va generándote esa sensación de éxito, que vas funcionando y que va esto, y vas... Pues esa es la perspectiva, por lo menos la mía, que es la parte organizacional y procedimental. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ellos han comentado. Yo, por añadir alguna cosa más, simplemente creo que es súper importante, sobre todo para estos proyectos de inteligencia artificial que se ponen a disposición del propio ciudadano, como los asistentes virtuales de los que hemos hablado, etcétera, es poder monitorizar el uso que se está haciendo de la plataforma, o en este caso pues del asistente virtual o lo que sea. Y esto es un tema que nosotros nos hemos encontrado con cierta dificultad si no hay una gobernanza real, buena de la inteligencia artificial en la organización y si se depende excesivamente del fabricante, o sea, de la empresa que te proporciona, de la empresa, me refiero pues Microsoft, si es el caso de Copilot, o Google, tal, que te proporciona estos motores de inteligencia artificial, porque sin monitorizar bien cómo se está haciendo el uso de la plataforma, es muy difícil iterar, ir mejorándola, ir viendo dónde están los puntos de dolor, etcétera, ¿no? Entonces creo que es una cosa a tener muy en cuenta y que muchas veces se pasa por alto, ¿no? Se ponen las soluciones, pero no se para a realmente evaluar el uso que se está haciendo de ello para mejorarlo, ¿no? Bueno, vemos entonces que hay bastante consenso en esos aprendizajes y además de lo que hayáis aprendido, algunos consejos. Es verdad que hoy aquí hay personas que vienen también de la administración pública, otras de entidades del tercer sector, pero yo creo que la simplificación a todos nos hace ahí en la oreja y nos da gusto escucharlo. ¿Y qué recomendaciones daríais a partir de la experiencia que habéis adquirido al desarrollar estos proyectos? ¿Qué recomendaciones daríais a los presentes aquí en la sala? Bueno, en primer lugar, en un proceso de automatización, bueno, en general en un proceso de automatización concretamente, pues empezar por procesos que sean masivos, que sean repetitivos y que estén reglados, porque son los grandes candidatos a automatizar y los que van a mostrar un impacto más pronto, porque en todo proceso hay que obtener quick wins, o sea, quick wins que nos sirvan para convencer o contar con el apoyo de los líderes políticos, de los líderes directivos y también con apagar, dijésemos, la resistencia al cambio de las personas que están viendo que se está automatizando sus tareas. Esto sería una cosa, o sea, obtener impacto rápido es muy importante en este tipo de proyectos. Después, ligando con lo que había dicho antes de las barreras que pueden aparecer de tipo legal, organizativo, pues hay que contar con los perfiles jurídicos desde el inicio, porque
además de construir la solución tecnológica, la aplicación, hay que construir o saber o entender el marco jurídico en el que va a estar. En nuestro caso, por ejemplo, tuvimos que estar trabajando con nuestros servicios de asesoría jurídica para ver cómo podíamos conseguir automatizar un proceso en el que se tenía que tener un consentimiento de la persona para recibir o emitir un informe porque es una ayuda social, la no oposición para consultar sus datos, la no oposición o el consentimiento explícito porque ahí hay datos de agencia tributaria para finalidades no tributarias. O sea, es muy importante construir este marco porque si no lo haces al principio y llegas al final con el producto, pues igual lo tienes que tirar a la basura porque no va a cumplir, no lo vas a poder sacar. Como antes se ha dicho también, somos administración pública y tenemos que dar ejemplo, ¿no? Después, también se ha comentado, era uno de los ejes que comentaba aquí el viceconsejero, vicepresidente, no recordaba, uno de los puntos que has comentado de la estrategia, que es automatizar con responsabilidad, ¿no? O sea, no hay que dejar, también lo he dicho antes, no hay que dejar las decisiones que afectan a los derechos en manos de un algoritmo. La revisión humana es fundamental. Lo ha comentado también Luca antes, tenía yo también el ejemplo preparado por si salía el tema, ¿no? De que un caso que fue muy sonado, es el que ha comentado él, que un algoritmo y unos datos sesgados para retirar unas ayudas implicaron que personas de una determinada origen geográfico, ¿no? Pues se les retiraran sin ninguna posibilidad de oposición y de forma automática, sin ninguna revisión de ninguna persona, unas ayudas que acabaron en suicidios y que acabaron al final con la dimisión del gobierno holandés. Entonces, el impacto de un mal uso de la inteligencia artificial pues puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Y después también, lo ha comentado antes Fran, pues no hay que buscar la solución perfecta. O sea, eso igual nos implicará gastar muchos recursos sin sentido. O sea, aplicar Pareto a veces o resolver el mayor porcentaje de los casos, pues ya tiene un impacto muy importante en el servicio. Y igual los casos que quedan, pues esos no se pueden automatizar, pero nos compensan, porque además si los quisiésemos automatizar, igual el proyecto se convertiría en una cosa pues que no tiene solución, ¿no? Pues creo que estas recomendaciones en este tipo de proyectos pues se tienen que tener en cuenta. Y un poco en la línea de lo que comentaba él, y ya ha salido aquí durante la mañana, que no todo es inteligencia artificial generativa, que quizá la solución no pase ni siquiera por usar inteligencia artificial o ni siquiera robotización. El otro día yo estaba en una reunión, justo mientras hablábamos me acordaba, que se pretendía automatizar el envío de un correo electrónico y se estaba valorando usar una plataforma de robotización para hacer este envío automatizado de un correo. Jolín, con hacer un pequeño script dentro de la propia aplicación ya se hubiera mandado el correo, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos como una ansia o un afán de usar tecnologías muy vanguardistas o muy sofisticadas para problemas que se vienen solucionando durante toda la vida de forma muy sencilla, ¿no? Entonces, creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que muchas veces pues con soluciones más de andar por casa se puede conseguir mejores resultados que con soluciones pues mucho más sofisticadas, ¿no? Y yo, para finalizar con lo que están diciendo mis compañeros, ahora que ha dicho mi compañero de Pareto, a mí cuando vamos a los sitios me dicen, ¿ya está el del Pareto? Porque siempre les digo, es imposible, y más, por ejemplo, muchas veces en servicios sociales, es imposible detectar a la persona que le falta un familiar que es coja y encima no llega y encima vive sola y encima no se puede vestir. Todos esos casos no lo podemos contemplar reglamentados para automatizarlos. Entonces tenemos que centrarnos en el 80%, el 90% de los casos para automatizar y para tenerlos bien diseñados. Y ya nos centraremos, con el tiempo que nos ha ahorrado eso, nos centraremos en ya dar esos recursos o esas necesidades a esas personas que tienen otra problemática. Yo como aprendizaje muchas veces lo que recomiendo a la gente es muy importante comunicar y contar con todas las personas que van a participar en este proceso. El eslabón más débil rompe la cadena, el administrativo de turno o la persona o el trabajador social te rompe la cadena del conjunto que has hecho. Es importante comunicar, es importante publicitar los resultados. Tenemos que tener una cultura organizativa o potenciar una cultura organizativa fuerte, ese sentimiento de pertenencia a la GVA, como podría ser en su momento el sentimiento de pertenencia, yo recuerdo en una de las
en una de las jornadas de Mercadona, pues gente pues que el de Mercadona, que yo trabajo en Mercadona, o antiguamente, oye, que yo soy trabajador del Corte Inglés. Pues ese sentimiento de decir, oye, yo soy trabajador de la GV, yo hago esto, y esto intento mejorar la vida, mejorar los servicios, reducir cargas, tal igual. Tenemos que tener un poco más de esa cultura, y eso yo creo que eso se obtiene también publicitando nuestros éxitos en lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Me permites, redundando un poco más en el tema de Pareto y sobre todo en servicios sociales? Es que igual todos los casos, como decía, por ejemplo, en nuestro caso mismo, no todo se puede automatizar. Hay casos que solo se pueden solucionar de forma cualitativa, con una entrevista del trabajador social, por ejemplo, para calcular los ingresos. Una familia que solo tiene ingresos de economía sumergida, ¿cómo vas a automatizar eso? Si esos datos no existen, no están, ¿no? Pero son un porcentaje relativamente pequeño respecto a todo el espectro que estamos intentando automatizar. Entonces, es importante esta priorización para garantizar el éxito de este tipo de proyectos muchas veces. Y empezar también poco a poco, empezar con una prueba de concepto sin hacer mucho ruido, a ver si funciona. Luego, si se comprueba que la tecnología pues para ese problema concreto funciona, pues ya se puede escalar igual a un piloto más grande y luego ya ponerlo en producción. Esta es la filosofía que seguimos nosotros. Estoy en el servicio de innovación y es la filosofía que seguimos en la organización. Siempre empezamos en innovación testando la tecnología y cuando ya la prueba de concepto o el piloto ha dado fruto y ha demostrado su utilidad, entonces ya lo trasladamos a los servicios que son productivos. Un poco en la línea de lo que dices, el tema de establecer pilotos o pruebas de concepto me parece súper importante, aparte por lo que has comentado, porque muchas veces de lo que a nivel tecnológico, de lo que se nos traslada de las capacidades que tiene una solución tecnológica a lo que luego aterrizándolo en la realidad es capaz de conseguir, muchas veces hay un cambio importante. Entonces es súper importante empezar por algo muy pequeñito o una prueba de concepto para realmente ver las capacidades que tiene la tecnología que vas a implantar y en base a eso ya pues poder establecer unas expectativas realistas, ¿no?, de lo que vas a conseguir a medio o largo plazo, ¿no? Y yo acabo también. Es importante que en los equipos de trabajo que se dediquen a la simplificación procedimental, a la parte tecnológica, lo que sea, sean equipos multidisciplinares. Es muy importante contar con informáticos, de ADE, gestión de administraciones públicas, licenciados en Derecho, para tener esa visión global, multidisciplinar a la hora de afrontar un problema, ¿no?, de los que tenemos ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias por vuestras reflexiones. Abrimos turno de preguntas. No sé si veo varias manos. A ver, uno a uno. Bueno, para empezar, eskerrik asko, zorionak, porque habéis demostrado que se pueden hacer cosas en la administración pública. Supongo que el camino no ha sido fácil, habrá habido muchas piedras. Y yo me quiero referir precisamente a una de las piedras que pueden existir y que no se tocan aquí, que es la parte política. En muchos casos, las administraciones locales, toda decisión a nivel organizativo depende muchas veces de una decisión política, del concejal o concejala de turno, porque esto implica redistribución de recursos, la parte de los dineros también tiene algo que ver. Entonces, quería preguntaros si habéis tenido ese tipo de palos en las ruedas y cómo lo habéis solventado. Nosotros actualmente tenemos, Frank concretará la parte más suya, estamos estableciendo unos convenios, por ejemplo, para compartir los distintos trámites y procedimientos que tienen a través de las diputaciones provinciales, para que ellos nos introduzcan, como si dijéramos, en la parte de los ayuntamientos, para que ellos centralicen toda esa información. Estamos intentando poner en el tema del canal de empresa, por ejemplo, que Fran ahora lo comentará, intentar compartir procedimientos. Estamos intentando también en la parte de brecha digital intentar que haya más personal funcionario habilitado en los ayuntamientos para que trabajen en nuestros procedimientos. Como estaba comentando también mi compañero, tienes que dar un win-win, tienes que intentar de ver de qué forma ellos, qué necesitan de ti para tú intentar, pues evidentemente, introducir. Pero es lo que hablamos, el ciudadano le importa un pimiento, entre comillas. A mí, ¿qué más me da la administración que me preste el servicio? Yo lo que quiero es conocer el servicio. Esa es la idea en la que estamos trabajando muchas veces con Diputación y con lo que sea, de tener un espacio común en el que el ciudadano diga, necesito no sé qué,
y yo internamente sea capaz, esta licencia tienes que ir a tal sitio, esto tarda, o incluso tramitársela yo dentro de un mismo proceso global. Y como comentabas, a nivel político, la verdad es que se creó la Dirección General de Simplificación dentro de la Generalitat precisamente para dar impulso a estos temas y desde entonces nos vemos muy respaldados a nivel político y no estamos teniendo ningún problema. De hecho, el plan Simplifica es una línea estratégica como principal dentro de los objetivos, ¿no? Entiendo a nivel político para esta legislatura, o sea que por ese lado en principio ningún problema. Entiendo, perdonad, entiendo que sin ese apoyo político hubiera sido muy complicado o imposible desarrollar todo esto. Efectivamente, claro. sí. Como muestra, hemos estado pasando desde la inspección de servicios a transparencia, lo que sea, y en esta última legislatura que nos hemos ubicado ya en presidencia, como si dijéramos, hemos tenido esas capacidades de a lo mejor entrar a los sitios y hacer cumplir temas transversales básicos como podría ser la carpeta ciudadana, un expediente único, que todos tengamos un formulario igual, que no haya depende si es de agricultura, servicios sociales, que todos utilicemos un lenguaje claro. Hemos podido, entre comillas, imponer un poco ese carácter transversal que debería de tener toda la organización. También tengo que decir que nos acaban de sacar, ahora estamos en Hacienda, pero bueno, ya veremos cómo va la vida. Por nuestra parte, contesto por nuestra parte, en nuestro ADN está el desarrollar soluciones tecnológicas. Como he dicho antes, nuestro objeto está en nuestros estatutos. Nosotros nacemos para impulsar la transformación digital, sobre todo de las entidades locales que pueden tener pues, falta de recursos para hacerlo con medios propios. Entonces, a nivel político, no tenemos ningún problema porque es lo que tenemos que hacer realmente, ¿no? Y a nivel ayuntamiento, que es quien consumiría nuestros servicios, pues tampoco hay ningún problema, porque somos la alternativa al mercado. Nuestros servicios comunes de administración electrónica son gratuitos, no tienen coste, de manera que damos servicio. Nosotros cuando pensamos un servicio lo pensamos para el 90% de los ayuntamientos, no resolvemos un problema de un ayuntamiento pequeño. Entonces, claro, tampoco hay este bloqueo político por parte de los ayuntamientos, y cuando hacemos un piloto y mejoramos un producto o sacamos un servicio nuevo, bueno, es el propio ayuntamiento quien internamente tendrá sus técnicos, sus directivos que tengan que convencer al político, porque evidentemente el liderazgo político es el que va a determinar pues si se implanta o no se implanta o se dedican recursos a una determinada solución. Pero en nuestro caso, ya digo, como son productos que son gratuitos, pues no hay ese problema. Sí, creo que había otra pregunta. Bueno, ya me conocéis todos. Quería felicitaros porque conforme iba hablando Francisco I y Francisco II, conforme iba hablando Francisco I iba diciendo qué bien quedaría aplicar la IA en la simplificación en el lenguaje. Y no se les habrá ocurrido, y entonces ha entrado Francisco II y ha dicho que efectivamente. Nosotros tenemos una recomendación en Castilla y León del Procurador del Común, que es el Ararteco, y vosotros tendréis otro señor. Yo creo que se juntaron, es una resolución conjunta de todos los defensores del pueblo autonómicos, de fomentar la accesibilidad en el lenguaje, porque el ciudadano no entiende nada ni del procedimiento, ni de la resolución, ni de cómo tiene que pedir las cosas, ni de cómo se tiene que relacionar electrónicamente. Te envía un correo electrónico. Entonces, me parece genial y voy a estar muy atento al resultado vuestro, y va a ser mi propuesta porque nosotros tenemos algunos proyectos y me parece muy interesante, porque los funcionarios tenemos muchos vicios en la redacción del lenguaje, porque nos hemos tenido que estudiar 100 temas y al final hablamos todo muy técnico y el ciudadano no entiende absolutamente nada. Entonces, os felicito por eso, porque me parece genial. Y os voy a robar un poquito la idea, tomar prestada la idea para la Diputación de Segovia. Otra cosa que me ha sorprendido bastante es que tengáis 25.000 normas. Hay peores que la Unión Europea. Y luego me ha gustado mucho lo que ha dicho David, de que
han tenido en cuenta desde el inicio al DPD. En fin, gracias en nombre de los DPDs. Y alguna cosa más que me... y luego le quería preguntar a David, en la obtención del consentimiento, que lo queréis automatizar, no sé si habéis pensado un poco en la brecha digital, en plan de que una persona sea muy pobre, no tenga teléfono, o que sea como mi padre, que tiene 85 años y se piensa que Internet es el diablo y WhatsApp, vamos. ¿Crees que ahí os puede dar algún problema con gente muy mayor, con gente con pocos recursos? Eso. Por un lado, tienes razón, la brecha digital existe. Hemos hecho un estudio, y un estudio con base, no un estudio en base a encuestas, sino un estudio en base al uso que hacen los usuarios de los servicios digitales, porque los datos esos los tenemos nosotros. Nosotros sabemos, como emitimos los certificados digitales, pues podemos saber quién ha hecho un trámite digital o quién no ha hecho un trámite digital. Entonces, si cruzamos esos datos con el padrón, sabemos la brecha digital realmente, sin necesidad de preguntar. Y entonces, hay brecha digital. Hay brecha digital de edad, ¿vale? Por debajo de los 24 años, lógicamente tramitan poco, y por encima de los 75 hay una brecha digital muy importante. Pero, curiosamente, no hay trámite digital de las personas que tienen que acceden a servicios sociales. No hay brecha digital. Precisamente es porque igual tienen esa necesidad de acceder. Y si realmente hubiese casos que se tienen que resolver de otra manera, pues aplicaríamos Pareto, ¿no? No es lo mismo que te acudan 300 personas a obtener, que tengas que recoger la no oposición de 300 personas, que la tengas que recoger de 3. Y también, y esto lo vimos en servicios sociales, móvil tiene casi todo el mundo. WhatsApp lo utiliza casi todo el mundo. Entonces, igual sí que hay brecha digital, nosotros no la hemos detectado, pero igual sí que hay, pero resolveríamos un montón de casos, enviando los avisos o recogiendo la no oposición mediante un mensaje de WhatsApp en el que tuvieras que hacer solo un sí o un no, es decir, una cosa muy usable, que ya hay pilotos en este sentido, ¿eh? Muchas gracias. En cuanto a lo del lenguaje claro, aparte del proyecto que he comentado y que estamos en marcha y eso el que te voy a coger prestado. Ese, pues, pero se han hecho más cosas, ¿eh? En servicios sociales tengo entendido que algo que... Para las resoluciones y para las comunicaciones con los ciudadanos está ahora vigente el contrato con estudio con Volcán Prodigioso, que imagino que lo conoceréis los del mundillo que estáis aquí, y para que nos traduzcan, nos hagan resoluciones, informes y tal igual en un lenguaje claro y adaptado. Tenemos una guía, nuestros compañeros de atención a la ciudadanía creo que hay una especie de guía o manuales de atención. Castellón también sacó una, la Diputación de Castellón. Pero claro, luego eso hay que decir, la guía está, pero ya tiene que calar entre los funcionarios y tienen que usarse, ¿no? 3.000 procedimientos. Claro. Más todos los procedimientos antiguos que tenemos, que por eso queremos... Y formularios ni te cuento ya. Claro. Y conozco Volcán Prodigioso y está muy bien, la verdad. Sí. Y el tema del WhatsApp lo estamos explorando, porque lo que decimos, todo el mundo lleva en la mano el teléfono móvil y al final tenemos que facilitar la comunicación del ciudadano con la... A ver, yo creo que hay una generación de gente mayor que cuando esa gente ya no... O sea, todo el mundo va a usar WhatsApp. Todo. Ayer estábamos comiendo aquí mismo en Barcelona, las 3 señoras que teníamos al lado, que ninguna cumplía los 85 años, y le estaban enseñándole con el móvil a la otra persona la foto, mira lo que me ha escrito no sé quién. Pues digo que es que al final tenemos que ir a qué es lo que utiliza la mayoría de gente. Evidentemente hay gente que nos dejaremos fuera, pero acertaremos en el 80%. Seguro. En este sentido, una anécdota, creo que era Concepción Campos Acuña, que decía, si la administración está en el bolsillo de las personas, pues tenemos que ir al bolsillo de las personas, ¿no? En este sentido, pues sí. Creo que había más preguntas. Opa. A ver, era una preguntilla para David, que sobre ¿cómo se llama? La automatización del informe de pobreza energética, cuando tenéis, entiendo que está en fase piloto o hay en algunos ayuntamientos en las que ya está implantado, ¿no? Vale. Es sobre la revisión manual de los casos negativos. Quería saber si es al 100% de los casos negativos que lo revisáis y si se planifica
mantener esa revisión para siempre y el por qué, o sea, en los casos positivos, ¿no? Un impago, revisan toda la documentación, y al expediente sale que familia o persona en situación de vulnerabilidad. Pero los positivos no se revisa ninguno porque se entiende que la consecuencia, ¿no? El impacto de esa consecuencia no es tan grave como en el resto de casos. Es por el tema de las revisiones manuales que siempre se plantean como hay un debate, hay un dilema. Porque si al final la IA se ve que funciona tan bien, ya me callo, las personas van a dejar de revisar porque ven que la inteligencia artificial lo hace mejor que ellas. Entonces, es un poco, que me imagino que lo habréis pensado. En primer lugar, el piloto se ha acabado como tal y ahora ya lo estamos pasando a producción como un servicio al que pueden acceder todos los ayuntamientos, ¿vale? En el piloto hay 20 ayuntamientos y pues 10 ya hace tiempo que están trabajando en producción y que ya lo han implantado en sus procesos y revisan o no los casos negativos, que ahora me centro, y los otros 10 están acabando. Pero bueno, van a acabar, se van a meter ya en producción en el primer trimestre y luego ya pasaremos a producción. En cuanto a la revisión de los informes, nosotros lo recomendamos como buena práctica porque entendemos que ha de ser así, pero al final quien decide es el ayuntamiento y son los técnicos sociales de los ayuntamientos si deciden revisar o no. Como decías, si el informe es positivo, que está en situación de vulnerabilidad, aunque no lo esté, pues la consecuencia no es ninguna. Es igualmente, no le cortan la luz. En todo caso, quien sería perjudicado sería la compañía suministradora. Ya se espabilará, ¿no? Y en el caso de revisar o no revisar, en el piloto tenemos de todo. Hay ayuntamientos que revisan los casos negativos para confirmar que exactamente pues, corresponde hacer ese corte de luz. Y hay ayuntamientos que no, porque el porcentaje es pequeño. Entonces, si a esa familia le acaban cortando la luz, antes de que se la corten efectivamente, va a haber un aviso. Y cuando esa persona reciba el aviso, irá a servicios sociales. Y entonces actuará a servicios sociales, de forma reactiva, no proactiva, pero actuará. No sé si me explico. El porcentaje, con los ayuntamientos que hay en el piloto, el porcentaje es muy menor. Es menor de casos negativos, pero incluso si no se hiciese nada, se podría seguir actuando porque antes de cortar la luz hay un aviso y hay ayuntamientos que deciden pues que se automatiza todo, que es el peligro que comentas tú, ¿no? De que, bueno, me creo todo lo que me dice la inteligencia artificial en este caso y eso, pues, si se le corta la luz ya actuaremos cuando sea el problema. Pero en este caso, concretamente, como decía, no es una inteligencia artificial generativa que aprenda de los datos. Es un sistema determinístico que se basa en reglas. Entonces, lo que dice es que es así. O sea, lo que va a poder pasar es que los datos que estás recuperando de las plataformas de interoperabilidad, por ejemplo, la declaración de la renta, pues no está al día. Y porque evidentemente la declaración de la renta se publica cada año, se actualiza cada año. Entonces, en ese impasse, desde que se actualiza, pues igual ha cambiado la situación de la familia. Pero también comprobamos con los servicios sociales que estos casos ellos ya los tienen detectados también y bueno, saben que tienen que ir a buscar. A lo mejor dicen, vale, voy a ver si esta familia que sé que le pasa esto, ¿qué ha dicho el algoritmo? Pero ya digo, es a decisión. Nosotros proveemos una solución que automatiza de principio a fin y la proveemos con las limitaciones que tiene. Y luego ya el ayuntamiento decide qué hace y cómo lo hace. Diputación de Barcelona está utilizando también la solución en un piloto que automatiza todo el proceso completo y lo que hacen ellos es que cuando hay un informe negativo generan automáticamente una carta que va a la familia para decirle, oye, que te van a cortar la luz. Y luego, pues, si es el caso, acude a servicios sociales. Bueno, esto se salía de nuestro proyecto porque nosotros automatizamos de principio a fin y si salimos de la automatización para emitir una carta, esperar a recibirla y tal, pues ya no cuadra, ¿no? Pero se puede adaptar, como está haciendo Diputación de Barcelona, para ser más garantista y decir, vale, pues envío una carta. Creo que había otra pregunta, sí.
Bueno, agradecer las presentaciones, son ejemplos ilustrativos de más y mejores servicios públicos y bueno, se agradece que se plasmen aquí, se planteen ejemplos concretos. Pregunta para David al hilo de estos tipos de informes. Me gustaría saber qué tipo de tecnología estáis utilizando, si es inteligencia artificial y si es desarrollo propio o habéis acudido a algún tipo de inteligencia artificial del mercado y en ese caso, ¿cómo habéis articulado la contratación pública? La plataforma que se utiliza es un BPM, es un automatizador de procesos, ¿vale? Y es una solución de mercado que hemos contratado las licencias y el desarrollo del proceso de la automatización concretamente lo ha hecho una empresa. Como es un piloto, lo hemos podido hacer con un menor y ahora cuando pasemos a servicio público pues ya se realizará pues una adjudicación mediante una contratación abierta, lo que proceda. En cuanto a la inteligencia artificial, como decía, no es una inteligencia artificial generativa que utilice un LLM, ni una inteligencia artificial predictiva que utilice un determinado algoritmo de aprendizaje automático. Es una inteligencia artificial de sistema experto, que se dice, determinista. Tú le dices a un algoritmo que le dices las reglas que ha de seguir y actúa en consecuencia. Y las reglas que ha de seguir pues son que una vez obtenido todos los datos, pues que realice unas determinadas operaciones para calcular el nivel de ingresos, que no es trivial porque, como decía antes, hay cifras que se actualizan anualmente, como la renta, y hay cifras que se actualizan mensualmente, como las prestaciones sociales. Además, también hay casos particulares. Por ejemplo, si en una unidad familiar presenta la renta por separado, no puedes imputarla dos veces, tienes que imputarla solo uno. Entonces, hay cosas que han ido saliendo al ir haciendo iteraciones, que son las que automatiza, pero mediante reglas, este algoritmo. La inteligencia artificial es un concepto muy amplio. Entonces, no es inteligencia artificial solo la inteligencia artificial generativa. En nuestro caso no hay efecto de caja negra, podemos explicar exactamente qué hacemos. Y estamos, mediante un algoritmo, sustituyendo lo que hace una persona, por tanto, se puede considerar también inteligencia artificial. Y lo ha programado la empresa con la que hemos trabajado este contrato. ¿Sí? De todas maneras, en este caso, la propiedad intelectual es nuestra y nosotros disponemos de este algoritmo para seguirlo trabajando, evolucionando, lo que consideremos. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, de otra mano. Yo es más con el tema del uso de los datos, ¿no? Realmente. Ahí has comentado que había problema con la gente que no había abierto un expediente social porque no tenía esa autorización. Hay quien defiende que hay un interés legítimo, que simplemente por el hecho de solicitar esa ayuda o esa prestación o ese lo que sea, ya debería estar dando autorización para acceder a sus datos independientemente de dónde estén esos datos. Esa vía no... Esa es la pregunta que le hacía antes a Isidro, porque nuestros servicios jurídicos han emitido un informe de que no es posible. Hay que recoger primero el consentimiento para hacer el informe porque se considera una ayuda social y después los consentimientos que ya he explicado. Entonces, otra cosa es, como dices, aparte, no estamos ante un trámite que pida la persona. O sea, nos llega un fichero, la persona no sabe que está en ese fichero y nosotros lo tratamos. No ha habido ninguna interacción, por eso hablaba antes de los servicios proactivos. ¿Vale? Si ese trámite existe, una persona puede ir a servicios sociales y pedir un informe de vulnerabilidad. Entonces el escenario es otro, porque ya ha venido y entonces nuestra plataforma también está adaptada para que se pueda utilizar en estos casos, porque entonces el trabajador social que está en su despacho, le viene la persona, le pide el informe, introduce su DNI, no un fichero, sino introduce su DNI, su dirección y le genera informe. Y aquí sí que es prácticamente instantáneo, porque con una sola consulta, con un solo caso, pues se resuelve, a menos que el sistema esté muy cargado, se resuelve muy rápido. Pero el escenario es diferente. ¿Algún comentario más?